Han pasado 11 años desde que se ofreció una refinería en la provincia de Manabí. Se trató de un proyecto ambicioso en buenos tiempos de la economía ecuatoriana, pero a la actualidad no hay una decisión definitiva sobre si va o no esa refinería. Y aquello es motivo de análisis hoy en Unión para el Desarrollo de Manabí. Bienvenidos. También saludamos a Denis Vélez, quien nos acompaña en cada entrega. Gracias, Juan Pablo. Un saludo para nuestros televidentes. La refinería del Pacífico Eloy Alfaro, ahora bautizada como Refinería de Manabí, es un proyecto que se inició en la época correísta y que está pasando factura al actual gobierno, que sin resultados ha hecho intentos por conseguir socios estratégicos para sacarla al flote. En el siguiente informe damos un repaso a la historia de esta mega obra que hasta ahora se lleva el primer lugar como elefante blanco por la millonaria inversión realizada. Para hablar de la refinería hay que revisar los archivos del año 2008, cuando en acto emblemático empezaba la más ambiciosa obra del gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Ese encuentro en el Aromo de Manabí sellaba el pacto con el gobierno venezolano, representado por el extinto Hugo Chávez, para la construcción de una refinería que pudiera procesar 300.000 barriles de petróleo por día y donde se generaría gas, gasolina, jet fuel y diésel. La proyección inicial era invertir $10.000 millones y tener el complejo listo hasta el año 2013. Posteriormente hubo un ajuste que trasladó el plazo hasta el 2016. El proceso avanzó hasta dejar preparado el terreno donde se debía levantar la obra. El mismo Rafael Correa reconoció en el camino que los incumplimientos económicos del socio venezolano obligaban a buscar otras fuentes de financiamiento. Nosotros preferimos socios, porque el riesgo de un proyecto de esta naturaleza para un país como Ecuador es mucho. Yo estoy seguro que cuando se empieza a construir la refinería, vendrán muchas partes como accionistas, pero todos buscan ya tener algo concreto, entonces tenemos que iniciarla con financiamiento. En el contexto actual, el régimen de Lenín Moreno, que heredó el proyecto, ha buscado socios estratégicos, pero también ha revelado irregularidades en el proceso ejecutado por el gobierno antecesor. Lo más reciente es el resultado de una auditoría internacional. Entre los 5 proyectos investigados está la refinería de Manabí, de la que se indicó hubo un sobreprecio del 23%. En el caso de la refinería de Esmeraldas y del Pacífico, el rol entre constructor y fiscalizador parecería ser el mismo. Petroecuador ni siquiera ha recibido la documentación completa de la ingeniería de los proyectos. Nosotros ya entregamos a las autoridades competentes, sea esta Contraloría General del Estado y Fiscalía, toda la información necesaria para que ellos actúen de oficio y hagan la evaluación. La refinería se concibió como una empresa donde el gobierno ecuatoriano tenía el 51% de acciones. El restante 49% era de Venezuela a través de su petrolera PDVSA. En el diálogo que mantendremos sobre este tema contamos con los siguientes invitados. Carlos Lara Zavala, exdirector Soframa, exgerente nacional del proyecto Manta Manaos, doctor en jurisprudencia y abogado en libre ejercicio. Y el ingeniero Rodrigo Vélez, ingeniero químico, expresidente de Corpe Ecuador, empresario y miembro de la UDM. Abrimos espacio para este diálogo y arrancamos con usted, ingeniero, porque nos gustaría conocer en primer término cuáles fueron las expectativas que se generaron en nuestra provincia en torno al anuncio de que el proyecto más ambicioso del gobierno anterior se levantaría aquí. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir con Carlos este panel sobre la refinería. Bueno, creo que el proyecto en sí, dada la envergadura y el monto de inversión, creó expectativas inmensas. Yo creo que iba a ser verdaderamente un motor económico, dado el carácter multidisciplinario, las posibilidades en toda la parte técnica, en la parte logística, en la parte de apoyo, inclusive naviero. Yo creo que hubiese sido un proyecto que hubiera dado despegue a algunos proyectos que están todavía tratando de tomar impulso, como es el puerto de Manta y el aeropuerto de Manta. La capacidad de generación de empleo, el tema de la construcción. Bueno, yo creo que la expectativa alrededor de este proyecto fue muy bien acogida por parte de nuestra provincia. Hubiese sido realmente un motor por sí solo que hubiera
creado un desarrollo integral, no solamente de la provincia, probablemente de toda la región. Ahora, en este ambiente de positivismo, doctor, ¿se lograron articular los diversos sectores de nuestra provincia, hablemos de empresarial, político, social, con este gran proyecto? Gracias por la invitación, igualmente un gusto compartir con Rodrigo. Efectivamente, no obstante que el proyecto fue direccionado, fue planificado desde el centro, lo que ha pasado en la historia de este país, Manabí tuvo una reacción interesante respecto a la manifestación de sus actores en cuanto a que el proyecto se ejecute y que puedan involucrarse todos los sectores importantes de la provincia. La academia tuvo una participación, diríamos que no tan profunda. Hablamos de las universidades. Hablamos de las universidades manavitas en las que obviamente se las involucró por efecto de la oferta de talento humano que era necesario pues ofrecer al proyecto que requería mucho profesional especializado. Y así como ese también, pues algunos otros estamentos de la provincia reaccionaron positivamente, pero no con la contundencia que yo creo que debió ser. Por ejemplo, con nuestros gobiernos autónomos, provincial, locales, ¿se involucraron de alguna u otra manera? Hubo una participación, y yo recuerdo muy bien que el gobierno de la provincia estuvo presente en todas las reuniones en las que los analistas y los consultores hacían sus exposiciones, y en realidad que habían algunos temas que un poco perturbaban la tranquilidad y otros que no podían y no estaban en una agenda debidamente configurada de la provincia y del territorio. Hacemos una pausa al análisis para repasar con Denise los rubros de gastos en el proyecto Refinería del Pacífico. Informes de la evaluación técnica internacional realizada al proyecto de la refinería de Manabí reportaron que en estos 11 años hubo un gasto total de 1.532 millones de dólares. Los principales rubros fueron de los contratos de obras complementarias por 678 millones que se destinaron para el campamento, la preparación del terreno y la construcción del acueducto que va desde la represa La Esperanza en el Cantón Bolívar hasta el sitio El Arombo de Manta y que se aprovechó para dotar de agua a las poblaciones en tránsito. Le sigue un gasto de 395 millones por estudios técnicos, 218 millones por gerenciamiento, 157 millones en impuestos y 84 millones de dólares en gastos operativos. Doctor, ¿cuánto verdaderamente está beneficiándose la provincia de Manabí o todo está en el abandono en torno a esta fuerte inversión que veíamos en los datos anteriores? Yo considero que este es un activo que está ahí, que existe y que obviamente representa una gran alternativa para la provincia. El monto de la inversión, los rubros y el manejo adecuado de estos, pues les corresponderá a las suficientes, digamos, a las oficinas de control que lo están examinando, pero en todo caso para mí existe un activo que potencialmente representa una gran alternativa para la provincia, para el desarrollo económico, y por lo tanto yo consideraría que no obstante el agua, no obstante el trabajo social que se ha hecho por parte de la refinería, la presencia de un activo que permite un futuro proyecto importante para la actividad económica de Manabí es una realidad. ¿Coincide usted con este criterio, ingeniero? ¿Y qué hacer en caso de ser así para que estos recursos de alguna u otra manera no estén ahí improductivos y se tornen en beneficio de la colectividad? Bueno, hay que pensar que los 1.500 millones de dólares, que es lo que se ha determinado como el monto de inversión, es un dinero que ya está gastado. Es decir, tenemos un proyecto de 1.500 millones que si lo correlacionamos con el número de hectáreas, estamos pensando en una hectárea de alrededor de 3 millones de dólares de costo de inversión inicial. Entonces, dentro de esto habría que repensar bien. Yo creo que sí, efectivamente el activo es muy importante, pero es un activo oneroso. Yo creo que habrá que tener mucha creatividad por parte del gobierno para tratar o las organizaciones que puedan involucrarse para tratar de ver cómo viabilizar dentro de un activo tan costoso nuevas actividades. Yo creo que podría pensarse en una ciudad industrial que pueda aprovechar la infraestructura básica que tenemos en este momento, como es una gran cantidad de agua,
Es decir, habrá que pensar en industrias que puedan consumir mucha cantidad de agua, que necesiten grandes extensiones para tratamiento de aguas residuales, que también existen. Entonces yo creo que es un tema que hay que repensarlo de una manera detenida para no cometer nuevamente o no caer sobre los mismos errores que se tuvieron, ¿no? En este primer bloque hemos repasado los principales costos del proyecto Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, ahora reconocida como Refinería de Manabí. Quedan inquietudes sobre si realmente fueron más de 1.500 millones los que se invirtieron en el anterior gobierno. Hay auditorías y hasta conclusiones internacionales que coinciden en que hubo sobreprecios, pero más allá de determinar las irregularidades, que para eso existen mecanismos legales, debemos preguntarnos qué se va a hacer en esos terrenos. ¿Es conveniente seguir con el proyecto inicial o es preferible ver qué destino darle a ese espacio en el Aromo? Eso es parte de lo que analizaremos en los próximos minutos. Los terrenos para la refinería en el Aromo suman 5.500 hectáreas, de las cuales 1.255 hectáreas están listas para el levantamiento de la infraestructura o complejo petroquímico. Pero para poder procesar el petróleo en este sector de Manabí, se deberá construir un oleoducto de 312 kilómetros desde la provincia de Esmeraldas, cuyo costo bordearía los $400 millones.